Son las 9:22, momento de revisar información internacional. Isel Guerra está con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Buenos días. Seba? Varias noticias por revisar a esta hora. ¿Con qué partimos? Vamos a comenzar en el Medio Oriente con lo que ha sido, por cierto, la tensión paralela que hemos visto durante esta semana a raíz de las posibilidades de efectivamente Irán acepte la propuesta estadounidense, pero al mismo tiempo lo que hemos visto durante esta semana han sido intercambios de disparo y de hecho precisamente esa ha sido la tónica en estas últimas horas. Pese a eso, Donald Trump insiste por estas horas en que se mantiene el cese a las hostilidades que había sido acordado hace ya algunas semanas atrás. A través de su cuenta de Truth Social, entonces, el presidente de Estados Unidos anunciaba estos ataques de destrucción de varias embarcaciones pequeñas con misiles y drones, pero al tiempo donde reiteraba por lo demás en esta advertencia sobre el acuerdo de paz. Planteaba aquí Trump, así como los noqueamos de nuevo hoy, los noquearemos mucho más fuerte y de forma mucho más violenta en el futuro si no firman su acuerdo rápido, planteaba aquí el presidente de Estados Unidos, acusando que Irán había lanzado misiles, drones, también pequeñas embarcaciones contra 3 de sus buques de guerra, acusando aquí un ataque no provocado e incluso planteando que Irán se ha burlado de nosotros. Irán, por su lado, Seba, también plantea las mismas acusaciones que ha sido la tónica en otras oportunidades, planteando aquí que Estados Unidos había atacado a un petrolero iraní, que otro buque se aproximaba además al estrecho de Hormuz y que existían ataques aéreos en varias zonas. Lo cierto es que es una muestra más de la fragilidad de este cese a las hostilidades, que ya en los días previos a que se alcanzara ese acuerdo se advertía que esa era la situación que iba a reinar por lo demás en medio de estos esfuerzos todavía diplomáticos, pero que, ojo, hemos visto particularmente en estas últimas jornadas cómo algunos de estos ataques y de estas tensiones elevadas se han dirigido a otros países también. Es el caso de Emiratos Árabes Unidos, que hoy más temprano apuntaban a que estaban enfrentándose activamente a ataques con misiles de Irán. Activamente. Evidentemente agrava la situación en la zona. Claro que sí. Y que hace más lejana también la posibilidad de que se llegue a ese acuerdo. Sí. Ahora, ¿no ha escalado este tipo de ataques? Porque Claro. se habían producido en otros días anteriores. Esto no ha escalado a mayor escala, a una envergadura mayor de ataques, han sido embarcaciones bien puntuales y hechos específicos. No ha habido ataques directos a edificios, por ejemplo, instalaciones básicas o algo por el estilo. Exacto, suena como un movimiento muy calculado. Sí. De ambas partes, te diría, Seba, ni siquiera de un país o de otro. Todo esto en medio de estos esfuerzos diplomáticos de los que hemos hablado en ocasiones anteriores. Recordemos que esta semana se planteaba que Irán había recibido la propuesta estadounidense de estos 14 puntos. Hasta lo que se sabe, al menos hasta este momento, es que efectivamente el régimen iraní está evaluando y está considerando esta propuesta estadounidense, que en su premisa más grande es poner fin a este conflicto al margen de lo que ha sido este cese a las hostilidades que hemos visto durante estas semanas. Pero también desde el régimen llegan otras declaraciones. Por ejemplo, un destacado miembro del Parlamento iraní calificaba este plan de 14 puntos como una lista de deseos de Estados Unidos. En Pakistán son un poco más optimistas, que es el país mediador, y ellos señalan que están esforzándose por convertir este alto al fuego en el fin definitivo de esta guerra, pero Irán ya lo ha advertido en días anteriores. Señalan que son ellos quienes tienen el dedo en el gatillo en medio de este conflicto. Vaya amenaza. Que es una amenaza evidentemente bastante fuerte y sobre todo del régimen iraní, que ha logrado resistir, por cierto, y lo vimos también con los ataques durante estos más de 2 meses que ha dejado, por cierto, esta situación en Medio Oriente. Vamos a quedar atentos allí a actualizaciones que puedan llegar entre Irán, también Estados Unidos, con estas declaraciones. Pero otra noticia a la que le hemos estado poniendo el foco, Seba, durante esta semana ha sido la situación a bordo de este crucero, con este brote de hantavirus. Y ahora con información que llega desde Reino Unido, que plantean que hay 3 sospechosos de síntomas de hantavirus durante estas últimas horas. Y esa información la da a conocer el gobierno británico, que habla de un tercer ciudadano británico sospechoso, pero que, ojo, actualmente está en la remota isla atlántica de Tristán da Cunha, que es una de las escalas que hizo el barco en el mes de abril. Y claro,
Aquí con el destino, por cierto, este crucero, el MV Ondius, ¿no? Que actualmente se está dirigiendo hasta España, particularmente hasta Tenerife, donde debería llegar ya durante este fin de semana y donde, como hemos hablado en otras oportunidades, este crucero no va a atracar, se va a fondear precisamente en la zona de Granadilla de Abona, en Tenerife. Allí lo que se ha planteado, Seba, algunos detalles que da cuenta la prensa española por estas horas, es un sistema para poder evaluar y retirar a los pasajeros y con ello también a los tripulantes de esta embarcación. Son casi 150 personas y teniendo en cuenta ese número, lo que se plantea como una opción es sacar en lanchas de 5 en 5 personas a los pasajeros y a los tripulantes, en lo que ya se advierte va a ser una tarea bastante larga, en medio además de cuestionamientos de los mismos trabajadores portuarios, ¿no? ¿Ah, sí? Lo señalaban durante el día de ayer, la probabilidad de movilizaciones o de algún tipo de acción por parte de estos trabajadores que ya en días anteriores han acusado que no se están entregando toda la información correspondiente a ellos respecto de sus labores y de cuáles son los riesgos a los que están asociados. Claro, y lo hablábamos a comienzo de semana, Isel, cuando se supo de este caso, la situación bien compleja para los pasajeros de esta embarcación. Claro, se extiende esa misma preocupación a los trabajadores que no quieren contagiarse, evidentemente, pero empieza a jugar además un rol bien crítico el tema de la desinformación, porque en las redes sociales empieza a circular ya este asunto como una suerte de nueva pandemia, de los riesgos que están asociados, de lo fácil que es contagiarse, cuando en realidad es lo contrario, el contagio de persona a persona es muy difícil. Pero las redes sociales, tú sabes cómo van alimentando estos temores de manera muy fuerte. Exactamente. La OMS, sin ir más lejos, entregaba el día de ayer una conferencia de prensa con Tedros Adhanom, que es el director general, ¿no? Precisamente de la Organización Mundial de la Salud. Y allí, junto al resto de los expertos, por cierto, el organismo reiteraba, ¿no?, que esto no es una pandemia del COVID-19. Hacían alusión precisamente a lo que tú bien señalas, la dificultad y la necesidad de un contacto estrecho, ¿no?, para poder finalmente ser contagiado respecto de este virus y particularmente la cepa Andes, que se diferencia del resto precisamente porque es un contagio persona a persona, que es lo que se entiende está ocurriendo precisamente con este brote. No es que haya existido alguna opción de contagio dentro del barco por haber accedido a algún tipo de resto de un ratón infectado, ¿no? Como ha sido, por cierto, la tónica en los otros casos. Lo cierto es que en medio, ¿no?, por cierto, de las preguntas, de la desinformación que también a veces surge en redes sociales, está la preocupación y también la necesidad de las autoridades de adoptar las medidas de la manera más factible y segura posible. Por eso, por ejemplo, hoy más temprano y también el día de ayer por la tarde, las autoridades españolas señalaban lo siguiente: no va a salir nadie del barco que no vaya a salir directamente al aeropuerto para su país de origen. Teniendo en cuenta, Seba, ya para ir cerrando este tema, que en total hay 22 nacionalidades al interior de este navío, lo que evidentemente complejiza y apela también allí a un trabajo diplomático de parte de España para poder coordinar con las naciones para ver qué hacer precisamente con los turistas y los trabajadores de este crucero que está en el ojo, por cierto, y de la mirada internacional. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Reino Unido precisamente, porque el día de ayer fue jornada de elecciones locales y municipales en esta nación europea. Y ojo, porque el Partido Laborista, Seba, no está en la mejor posición. De hecho, lo que se plantea ya en los recuentos iniciales, algo lento por lo demás, hasta la madrugada apenas un 20% de los concejales en disputa ya había sido designado, pero aquí de todas formas se plantean que las tendencias y las posibilidades que ya se advertían efectivamente en los sondeos aparentemente sí se van a cumplir. ¿Qué significa eso? Que los laboristas están en camino a perder una cifra histórica de representantes. ¿En serio? Hasta esta hora han perdido, según el recuento que hacen los medios locales, 250 concejales y por tanto el futuro del primer ministro, el laborista Keir Starmer, pareciera estar en la cuerda floja. Pese a ese escenario, Seba, Starmer ha señalado durante este día que él no va a dimitir, que él asumía la responsabilidad por los resultados, pero que él había sido la persona que había llevado al partido a esta victoria electoral en julio del 2024 y que habían obtenido un mandato de 5 años para cambiar el país y que por eso él no iba a abandonar ahora lo que asegura Starmer deben hacer ante tantos desafíos y permitir que el país se hunda en el caos, señalaba entonces Starmer durante esta jornada que todavía tiene unas bajo la manga, señalan algunos analistas. ¿Por qué? Y es por lo que puede ocurrir en los distritos de Londres, ¿no? Teniendo en cuenta que es la capital de Inglaterra
por cierto, el peso político que tiene, por cierto, esta ciudad, pero aquí ya se plantea, por cierto, que la ultraderecha de Reform UK se prepara para ser la gran vencedora, porque hasta este momento tenía 2 comisionados o 12 concejales, por decirlo de alguna forma, pero aparentemente ya estaría logrando cientos de concejales en estas elecciones locales y municipales que se están llevando a cabo en Reino Unido, y en Escocia y Gales también se están renovando los parlamentos y los gobiernos autónomos. Starmer dice que va a terminar su mandato, que no se va a ir, pero ojo, porque no solo un escenario adverso es el que enfrenta las elecciones que ocurrieron el día de ayer, sino que también esta polémica por Peter Mandelson, ¿no? Este ex embajador de Reino Unido llevado hasta Estados Unidos, pero que después se conoció que tenía vínculos con Jeffrey Epstein. Con Jeffrey Epstein, exactamente. Bueno, interesante el escenario electoral en todo caso ahí en el Reino Unido, también como señales de lo que puede ocurrir en otros países, ¿no? De corrientes más continentales que pueden estar incubándose. Gracias, Isel. Que esté muy bien, nos vemos más tarde.